Damos gracias a Dios por lo que Dios hace, por lo que Dios hace en cada vida, en cada corazón. Y bueno, damos de verdad gracias a Dios por ello. Vamos a abrir la bendita palabra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante, y vamos a leer hasta el 11. Les doy tiempo para que usted encuentre su Biblia, la abra y vamos a leer. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sentado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a los apóstoles y a ninguno. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea que yo sea en ellos, así predicamos y así habéis creído. Bueno, esta palabra, usted sabe que las cartas del apóstol Pablo son muy profundas, y esta carta que le hacía llegar el apóstol Pablo a los Corintios, pues es de gran riqueza espiritual para nosotros, porque es como el apóstol empieza a trabajar para hacerle llegar el mensaje de salvación a los gentiles. Sabe que el apóstol Pablo fue llamado para que le llevase el evangelio a los gentiles. Y ya había pasado harto tiempo después de los discípulos, después de los que ya había venido Cristo, y bueno, y empieza después los discípulos a predicar. Pablo, y ustedes saben y conocen la historia por Hechos de los Apóstoles, como Pablo, siendo un duro de la iglesia, duro digamos, la tradición, después Dios le hace un llamado al apóstol Pablo, y pues en medio de ese llamado, pues él estaba haciendo las cosas que le parecían a él correctas, y a él le parecía correcto de que esos cristianos, que esos que predicaban el evangelio eran malos y que no tenían, porque estaban quebrantando la ley, pues que bueno, en fin, y usted conoce la historia. Viene el llamado de Dios al apóstol Pablo, lo derriba del pedestal donde él estaba, porque él se creía mucha cosa, y bueno, y le hace el llamado, le hace entender la palabra, y él llega a ser un buen ministro de Dios, un buen ministro del evangelio. Y aquí no hay otro que haya escrito el Nuevo Testamento. Está mucho en las cartas del apóstol Pablo, las enseñanzas del apóstol Pablo. Es más, es mi favorito. Me gusta mucho el apóstol Pablo, cómo declara el evangelio, porque a pesar de que lo hace muy profundamente, con palabras profundas, es muy fácil de entender la manera como él lo hace. Entonces, aquí estaba haciéndoles una interferencia a los corintios, y les estaba predicando sobre la resurrección de Cristo. Les estaba diciendo lo importante que ellos
necesitaban entender la resurrección de Cristo Jesús. Le estaba diciendo, si ustedes no creen en la resurrección, vana es su fe. ¿Por qué? Si uno se da cuenta, muchas personas creen en la muerte de Cristo. Creen que sí, que Jesús vino y murió, pero es necesario creer todo completo, que no solamente vivió aquí 33 años, luego tuvo que enfrentar la muerte más terrible que un ser humano pudiera experimentar en ese entonces, por causa de nosotros. Experimentó la muerte y luego experimentó también, él dice la escritura, que fue sepultado, y así como Jonás estuvo en el corazón del pez 3 días y 3 noches, asimismo Jesús estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches completicas. Y de pronto ya el pastor nos dará esa predicación del día preciso de la muerte de Jesús para esta semana. Y ya dice el Señor que después resucitó, y aquí el apóstol Pablo nos está nos está abriendo el panorama, que cuando resucitó, a quienes se le apareció o de quienes se dejó ver. Nos acordamos de lo que dice la palabra del Señor, y es más, nosotros lo tenemos como por chiste, y decimos, no, Tomás, ¿se acuerdan de que Tomás, cuando Jesús resucitó, se le aparece a los 12 primeramente? Le aparece a los 12 y ellos no creen. Bueno, se conoce toda la historia. Tomás dijo, no, yo no creo hasta que no le meta la mano, mi dedo en la llaga, yo pueda saber que sí es. Y en fin, criticamos a Tomás, pero la verdad es que muchas veces somos peores que Tomás. Ahí miramos la palabra de Dios, como Jesús, aquí dice la palabra que primero fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, a los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. De cierto que todos esos 500 se murieron. Yo creo que ya ahorita está la hora que ya están dormidos, ya murieron. Entonces, aquí dice la escritura que primero se le apareció a Cefas, y luego se le apareció a los 12, y luego así sucesivamente empezó a Jesús a aparecerse a las personas después de haber sido resucitado. Entonces, ¿cómo para qué? O sea, ¿cuál es el propósito de la resurrección y para qué se le aparecía a las personas? Yo creo que, si Jesús hubiese muerto y ya, pero él no solamente murió, sino que resucitó, y no solamente resucitó, sí se quedó ahí, sino empezó a aparecerse a las personas para dar testimonio de que él vive, porque él no se quedó en una tumba, no está crucificado allá así mirando. No, él no se quedó ahí. Esas son imágenes que de pronto nosotros nos hacemos, pero que no está ahí. Jesús ya no se quedó ahí, no se quedó caído, no se quedó enterrado, no se quedó allá en la tumba, no está en la tumba allá en Jerusalén, no está en la tumba, no está en ningún lado de esos, su cuerpo físico, porque dice que cuando él resucitó, las pruebas históricas son indubitables. Esas pruebas las corroboró el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo yo creo que cuando habló con Pedro, se dio cuenta de que Pedro había dicho, uy, sí, Jesús resucitó, y yo fui y miré el sudario, y la ropa con que lo pusieron, y estaba bien dobladita allí en la tumba, y la tumba estaba vacía. Entonces, ¿cuál fue el propósito con el cual Jesús muestra su resurrección? ¿Para qué Jesús muestra la resurrección? ¿O con qué propósito Jesús
hace hincapié aquí los versículos acerca de la resurrección. Pues resulta que después de la desobediencia de Adán y Eva, el pecado entró en la humanidad. Todos, dice la Biblia, por cuanto todos pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nosotros todos, si no hubiese venido Cristo, si no hubiese habido remisión o redención, todos por nuestro pecado moriríamos eternamente y para siempre. Y no estoy hablando de pecado solamente, la gente dice pecado, ese sí es pecador, porque ese sí es adúltero, el otro sí ha robado, el otro sí ese es tal cosa. No, pero nosotros tenemos una balanza como para el pecado y decimos qué pecado es más grande que el otro. Y decimos, no, pues es que, ese sí está en pecado porque es que ese sí es tal cosa, pero si delante de Dios una mentirilla, la que llamamos piadosa, puede pesar lo mismo que un adulterio o de pronto una borrachera, que una fornicación. O sea, nosotros los humanos somos los que pesamos el pecado, pero pecado es transgresión de la ley de Dios o todo lo que ofende a Dios, no importa lo que sea. Eso se llama pecado. Y dice que la paga del pecado es la muerte eterna. Entonces, como Adán y Eva habían pecado, entonces me introdujo el ADN del pecado en toda la humanidad. Entonces dice que toda la humanidad, no, pero es que los niños, ¿cómo van a pecar? Y como decía el pastor en una predicación, de pronto el bebecito no peca, pero déjelo que crezca. Y a ningún niño uno le enseña a pecar o uno los ve creciendo y van y hacen alguna maldad y esconden la mano y le dice, ¿quién hizo tal cosa? No, yo no, chiquiticos medio saben tartamudear y empiezan a decir mentiras. ¿Quién enseña eso? ¿O de dónde traen eso? Eso está impregnado en el corazón. Eso está ahí en el corazón. Entró el pecado en la humanidad entera y empiezan toda la humanidad a pecar, a manifestarse esa naturaleza de pecado en toda la humanidad. Y pues ese era el desenlace para todos, que todos murieran por cuanto todos habían pecado. Pero Dios, en su misericordia y en su plan, arma un plan de salvación. Y Jesús el Hijo de Dios, estuvo dispuesto a dejar su trono de gloria, a dejar todo lo que tenía ya con el Padre y a venir a sufrir, a venirse a encarnarse en un ser humano, a tener que sufrir como un ser humano. Imagínense, Dios, siendo Dios, el Señor Jesucristo siendo Dios, venir a encarnarse y a sufrir, a tener hambre, a tener sed, a tener que todo como una persona mortal, a experimentar la muerte, todo siendo Dios, a venir sacrificarse por nosotros. Mire, la verdad es que eso es un milagro muy grande. El hecho de despojarse de su trono, es que él no andaba por ahí mirando a ver cómo hacía su vida o mirando a ver cuándo iba a ser próspero, ser bendecido. No, él tenía todo, él estaba en su trono. Dice que se despojó de ese trono y se rebajó a ser un ser humano y vino a sufrir aquí entre los hombres. Y ese sacrificio es el que, por ese sacrificio, es que hoy nosotros podemos tener salvación. Porque a través de que Jesús fue capaz de ser, el hecho de ser igual a Dios, y dice como cosa, no tuvo en cuenta eso, el ser igual a Dios, sino que se despojó de su trono de todo y vino aquí a la tierra a sufrir, vino a pagar por mi pecado. O sea, por mi pecado yo iba a morir e iba a ir al infierno.
pero por causa de que Él vino y pagó por mi pecado, Él cubrió mi pecado, arrancó mi pecado. El día que yo le acepto, el día que yo le creo, el día que yo me arrepiento y le digo, Dios, perdóname por mi pecado, la verdad, yo sí te he ofendido, acepto su pecado, acepto su perdón, ese día soy perdonada. Pero si Él no hubiese venido a hacer ese sacrificio, así que hubiésemos hecho, no podemos tener perdón. Pero es por Jesucristo que Él vino, y no solamente ahí en esa cruz del Calvario dice la Escritura que maldito era el que fuese colgado de un madero. Pues, era la muerte más horrorosa, la muerte más pública, era morir delante de muchas personas, era un espectáculo público. Y el que fuese colgado de un madero era maldito, era terrible. Y dice que Él se hizo maldición por mí, se hizo maldición por mí. O sea, yo era la que tenía que ir a ser colgada allá, yo era la que tenía que morir y morir eternamente. Y Él hizo todo eso para que yo pudiese alcanzar salvación, para que yo que pueda creer en Él, el día que crea, pueda recibir esa salvación. Y dice que fue sepultado y luego resucitó al tercer día. Y no solamente resucitó, sino empezó a aparecerse a uno, a otro, a otro, a otro. Yo le hago una pregunta. ¿Será que Jesús se sigue apareciendo? Si está vivo, ¿se sigue apareciendo? ¿Será que Jesús en este tiempo tiene interés de aparecerse a las personas? ¿Y a quiénes se le aparece? ¿Y a cuántas personas se le apareció hoy? ¿Cuál es el interés de aparecerse? Y yo le hago una pregunta. Ya Jesús vino, se le apareció a Cefas, se le apareció a los discípulos, y ahora quiere aparecérsele a usted. Ay, pero a mí para qué si yo ya creí, porque su compañía debe ser tan real que cada día podamos aprender de Él. Cuando nosotros estamos al lado de una persona, podemos aprender de esa persona. Yo le decía a mi esposo esta mañana, yo quiero que alguien me enseñe a hacer una receta de arepas de maíz pelado. Yo quiero aprender a hacerlo. Y tengo que ir a la persona que sabe. Entonces, si nosotros sabemos de nuestra compañía, de la compañía del Señor con nosotros a diario, si nosotros entendemos que Jesús está a diario con nosotros, necesitamos aprender de Él a diario. Mire, el Evangelio no tiene cosas raras, ni cosas nuevas. Y hermano, por esa comezón de oír cosas nuevas, la gente se va a desviar en este último tiempo, porque tendrán comezón, querrán escuchar algo nuevo, pero el Evangelio no es nuevo, son nuevas de salvación, aquel que está perdido. Pero el Evangelio no cambia, el Evangelio es eterno. Entonces aquí la Biblia me muestra, dice, le declaro el Evangelio que os he predicado, que también recibisteis y en el cual perseveráis. Uno, usted que anda con Jesús, que ya es cristiano, que ya tiene a Jesús en el corazón, que Él es su compañía, entonces debe aprender y entender que Él es su maestro, y que de Él podemos aprender, de Él podemos ser enseñados. Mire, por este tiempo hay mucha comezón de oír cosas nuevas. Y la gente, lamentablemente, cristianos, amigos, y bueno, gente que quiere escuchar algo nuevo. Ay, ese pastor, escucha, es como lo mismo, siempre predica como lo mismo, pero es que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Hoy la gente se desvía a otras cosas vanas, hoy la gente se va por escuchar algo nuevo, tiene comezón de oír algo nuevo, pero hermano,
El evangelio es sencillo. Cristo vino a la tierra a salvar, a buscar lo que se había perdido. Vino, murió, fue sepultado, resucitó y vendrá otra vez. Y entonces, si resucitó y se le apareció a las personas, también quiere aparecérsele a aquellos que no le conocen, a aquellos que todavía no saben. A ellos se les quiere aparecer. Entonces, en ese tiempo, si Jesús ya apareció a su vida a través de una predicación, a través de su familiar que de pronto entendió el evangelio, si Jesús ya se le apareció, necesitamos saber de que Jesús quiere seguir con usted, quiere seguir con nosotros acompañándonos. Si no le ha dado la entrada a su corazón, désela. Denle la entrada a Jesús a su corazón en este tiempo de quietud, en este tiempo de recogimiento. Yo sé que hay muchas personas que están diciendo, es Semana Santa y bueno, tiempo de vacaciones, en este tiempo me gustaría ir, me gustaría hacer, pero gracias a Dios porque por fin hemos tenido un tiempo de verdad de confinarnos, de estar quietos, empezar a reflexionar, empezar a pensar. Y qué bueno que usted que está allí en casa empiece a reflexionar, empiece a pensar en la vida eterna, en lo que Jesús hizo en el Calvario y por qué lo hizo y para qué, y eso para qué me sirve a mí. Porque decimos, no, Jesús salvó a todos. No, te salva a ti, te salvó a ti. ¿Tú estás seguro de la salvación? Estoy seguro de que Cristo resucitó, estoy seguro de que Él está conmigo. Si yo ya le di entrada en mi vida, está conmigo, Él es mi compañero, Él es mi guía, Él es mi fortaleza, Él sí me enseña. Y acá dice el Señor que y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. El apóstol Pablo es uno de los más altos exponentes de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque es que la gracia es un regalo inmerecido, es algo que no merecíamos. Si nos damos cuenta, el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia, era una persona que era asesina, que era terrible en cuanto a él. Era una persona que se había encaminado mal, pero dice que él por su gracia fue llamado y por su misericordia fue entrenado para enseñarnos su palabra a muchas personas. Entonces, hablamos de la gracia, que es un regalo inmerecido. Muchas veces nosotros como cristianos pensamos que nosotros no fuimos tan malos como fulano de tal, que ese sí fue el que sí, uy, ese sí merece contar un testimonio. Es que ese que sí fue el ladrón, que la que fue prostituta, esa sí merece contar el testimonio. No. La gracia de Dios fue para con todos. De pronto, así usted no haya abortado, no haya sido asesino, no haya sido borracho, no haya sido eso, pero era un mentiroso. Merecíamos el infierno igualito que los otros. Es por su gracia que hemos sido nosotros salvados, no porque hayamos sido muy buenos o porque seamos muy buenos o como cristianos decimos, ay no, si yo ya sí, gracias a Dios que sí soy santo, ya. No, usted es santo porque el Espíritu Santo está en usted, pero y por su gracia y por su misericordia, no porque nosotros seamos algo, porque déle rienda a su carne y verá cómo en qué se convierte usted. Entonces sí se da cuenta que nosotros no somos gran cosa, pero es por su gracia que el Señor nos salvó y ahora nosotros somos la iglesia de Dios. Dice, pero por la gracia de Dios, yo soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Está hablando de que, decía el apóstol Pablo, yo la verdad no merecía nada. Yo perseguí la iglesia, yo era la más porquería que había. Y por su gracia el Señor me llamó y me hizo su hijo y es por su gracia que yo predico. He trabajado mucho más que los apóstoles, pero también no es porque me las dé. No es porque yo haya sido... No.
es también por su gracia. O sea, no merecía trabajar tanto, pero Dios me ha permitido trabajar mucho. Entonces, en este tiempo, lo que Dios nos permite hacer es porque Él ya hizo algo por nosotros. Y si Él lo hizo, hermano, lo que nosotros hagamos por Él, recompensa vamos a tener, pero no trabajamos por recompensas, porque ya bastante tenemos, ya bastante nos ha dado Dios con darnos el cielo, por su heredad, por bendecirnos, hermano, con la salvación. Entonces, si el Señor ya se nos apareció, si ya se le apareció a usted en la resurrección, si usted cree en la resurrección, porque hay mucha super fe de milagros, de tal cosa, pero a esas mismas personas ni siquiera creen que son salvas. Y creen que tienen que portarse bien para ser salvas. Y que creen que tienen que hacer tantas obras para ser salvos. Nosotros somos salvos por su gracia y misericordia. Por su perdón, por su misericordia. No hemos sido nosotros consumidos. Así que si el apóstol Pablo decía que él no merecía lo que tenía, ¿qué podemos decir nosotros? La verdad es por su gracia, es por su misericordia que nos mantiene vivos, que nos mantiene de pie, es por su misericordia que no hemos sido guardados. Si usted tiene vida, si usted tiene vida, su familia tiene vida. Es por su gracia y misericordia, es por su verdad, hermano, en la fe, hermano, de que hoy podemos estar respirando. Y Dios dice en su palabra que todo lo que respire alabe a Jehová. Entonces, Jesús no solamente murió, porque en esta semana van a ver muchas películas de la muerte de Jesús, de la resurrección, el Jesús. Les recomiendo La Pasión de Cristo. Pero Jesús no se quedó muerto. Jesús resucitó y hoy tiene vida y es mi compañero. Él está conmigo siempre. Jesús habita en mí y Él quiere vivir su vida a través de la mía, a través de su vida. Él quiere vivir su vida en nosotros. Entonces, vea las películas y edifíquese a través de las películas esta semana, pero tenga en cuenta de que Jesús resucitó y que está vivo y está entre nosotros. Está conmigo y está con usted. Entonces, en esta mesa, si, según el invitado, entonces uno sirve. Entonces, si usted tiene a Jesús, si usted camina con Jesús, si sabe que Jesús está dentro suyo, empieza usted a caminar diferente, a hablar diferente y a ver las cosas desde un punto de vista diferente. Según la compañía con la que usted esté, usted se comporta. ¿Me están comprendiendo? Según la compañía en la que yo se comporta. Entonces, si yo estoy con X o Y personas, digo, ay, yo no tengo que decir esa palabra. Ay, es cierto que a esa persona no le gusta tal cosa, cierto que tal cosa, cierto que allí, cierto que lo otro. Pues bien, nosotros tenemos la compañía del mejor, tenemos la compañía de Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones. Caminamos con Jesús todos los días. Entonces, hágalo parte de su vida. No como una religión, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Esa es la compañía, me está comprendiendo. O sea, no sé si de pronto me estoy dando a entender. Cuando yo disfruto de una compañía, me gusta. Me gusta estar con alguna persona y me gusta agradarle a esa persona y que ella se sienta bien conmigo y pues como me siento bien con ella, entonces pues yo quiero estar mucho tiempo y me gusta hacer las cosas que a esa persona le agrada. Lo mismo es con Jesús. No haga de Jesús una religión. Ay, es cierto que a Dios no le gusta que digan mentiras. No, es solamente que a Él no le agrada que digan ustedes las mentiras. Entonces no las diga, pero no porque Él me va a castigar y me va a mandar al infierno, sino porque a Él no le agradan. Y entonces esa es mi compañía y yo quiero que Él se sienta bien conmigo. Entonces camino. ¿Me está comprendiendo? Pero no hagamos algo mecánico, sino ve a Jesús como ese resucitado que camina conmigo
que a diario, que está escuchando mis conversaciones, que sabe lo que yo hablo por teléfono, que sabe lo que yo chateo, que está aquí al lado y entonces yo no sé los que les tienen clave a los celulares y bueno, en fin, y para que no les vean sus conversaciones. No, Jesús no necesita clave de su celular, Él sabe todo, sabe las intenciones de su corazón. Entonces por eso es que le digo, entienda que Jesús es su compañía y que si usted le quiere agradar, pues entonces solamente usted necesita leer la palabra del Señor y saber la palabra de Él para saber qué le agrada y qué no, qué le gusta, Él es su mejor menú, qué es lo que le agrada. Entonces, esa es la palabra, la reflexión para hoy, que Jesús resucitó, vive con nosotros a diario, vive con nosotros y que nosotros deseamos su compañía, pero en libertad. Es terrible cuando vemos a Jesús no como nuestra compañía, sino como nuestro verdugo. Ay, no tengo que hacer esto. No. Entonces Dios no me bendice, entonces la economía se me va a afectar, y entonces mi familia se va a afectar, entonces tal cosa, entonces tal la otra. No. Y vivimos como en un temor, no irreverente, sino horrible. Pero qué bueno es cuando nosotros aprendemos a vivir con nuestra compañía, con nuestro Señor ahí a nuestro lado, que si le estamos perdiendo, si nosotros estamos haciendo algo malo, Él nos pueda decir, Él nos pueda tener en cuenta, que nos pueda decir, oiga, tal cosa, es nuestro mejor amigo. Él dice que ya no nos llamaría siervos, sino amigos. Entonces, qué bueno es disfrutar la compañía de mi amigo. No está, imagínese uno con una compañía de un amigo que a toda hora le esté amenazando. No, nuestro Jesús quiere ser nuestro compañero fiel, nuestro Dios, nuestro amigo que nos comprende, que sabe nuestras necesidades, pero que Él quiere que se las contemos en la oración, que Él quiere que estemos con Él. Entonces esta es mi reflexión para esta mañana, saber de que Jesús está resucitado, que vive en nosotros, camina con nosotros y Él es bueno.